La vez pasada habíamos demostrado esta proposición que dice que si ustedes tienen un espacio métrico y tienen un subconjunto compacto, entonces cualquier función que sea biyectiva y continua en un espacio métrico, ya automáticamente va a ser un homeomorfismo. Entonces nada más necesitan que el dominio sea compacto, que la función sea biyectiva y continua, para que ya automáticamente sea homeomorfismo. Y ahí nos faltó probar una cosa que dice que la imagen continua de compactos es compacta. Entonces vamos a probar eso. Entonces, a ver, aquí ponemos la proposición. Entonces, proposición. Sean X o sea F, una función entre dos espacios métricos continua. Si K es un subconjunto de X compacto, entonces F de K es compacto. ¿Está bien? Entonces vamos a probar eso. Demostración. Pues tomen una sucesión yn contenida en la imagen, en f de k. Vamos a demostrar que tiene una subsucesión convergente. Entonces, como es una sucesión en la imagen, pues yn tiene que ser f de algún xn, para algún n. Entonces, para toda n en n, yn es f de xn con xn en k, porque estamos en la imagen. Bueno, entonces, pues esta es una sucesión en K. Y como K es compacto, existe una subsucesión xn sub k tal que xn sub k converge a algún x0, vamos a ponerlo así, pero este x0 debe de estar en k, pero f es continua. Entonces, pues f de x en k por las equivalencias de continuidad nos dice que esto converge a f de x0 cuando k se va a infinito. Y entonces pues ya esto nos dice que yn sub k, que es esta de acá, ¿sí?, converge. Entonces pues esta subsucesión de la que empezamos converge a f de x0 que está en k. Entonces eso ya nos dice que f de k es compacto, porque es una subsucesión de la original que converge a un punto en... Ah, ya, perdón, aquí estoy mal. En el conjunto. F de k. Y ya, entonces, imagen continua de compactos es compacta. Al revés no es cierto.
Imagen inversa pues no tiene por qué ser compacta bajo una función continua. Pues le pongo acá observación. Lo pongo porque luego suele haber confusión. Entonces, para que se acuerden de que la imagen inversa no cumple eso. La imagen inversa no cumple lo anterior. Pues si f va, pues no sé, de donde quieran, de R en R, digamos, es constante, vamos a poner pues que vale pues la constante 1. Entonces, pues claramente el 1 subconjunto de R, pues este es compacto. Pero f a la menos 1 del 1 pues es todo R. Este no es compacto. Entonces, imagen inversa de compactos no es compacta. Bueno, eso nada más lo quería dejar anotado. Bueno, otra proposición que se cumple y que pues ya habíamos visto, ya seguro la habían visto en otros lados, es que una función continua definida en un compacto alcanza su valor máximo y su valor mínimo. O sea que le voy a poner proposición. Sea f de un espacio métrico, o ¿cómo lo ponemos? Vamos a poner así, una función continua. Y sea K subconjunto de X compacto. Entonces existe x0 y x1 en el compacto que escogí. Tales que f de x0 es igual al mínimo de f de x tal que x está en R. En K, perdón. Y f de x1 es igual al máximo de f de x tal que x está en K. Ahí está. Bueno, y la demostración pues en realidad pues es sencilla porque pues pasa de la siguiente manera. Entonces pues sea A igual a f de K. Entonces por el anterior, por la proposición anterior o no sé qué es, a ver, vamos a ver. Ajá. Por la proposición anterior, la que empezamos al principio, es que f de K es compacto. Por la proposición tenemos que A es compacto.
Entonces, como A es un subconjunto de R, y en R pues sabemos cómo son los compactos, son cerrados y acotados. Entonces, en particular, como es acotado, bueno, vamos a ponerle A es cerrado y acotado. Por tanto, como es acotado y es un subconjunto de R, por tanto existen alfa igual a el supremo de A y beta igual al ínfimo de A, por la propiedad del supremo de los números reales. Todo subconjunto acotado tiene un ínfimo y un supremo. Bueno, no es fácil, es fácil probar. Que cuando ustedes agarran el supremo de un conjunto y el ínfimo de ese conjunto, entonces tanto el supremo como el ínfimo están en la cerradura. Alfa está en la cerradura y beta también está en la cerradura. Pero A es igual a A porque es cerrado. También A cerradura es, pero también A cerradura es igual a pues A es cerrado. Entonces, pues ya tenemos. Entonces tenemos que como alfa está en A y es f de algo, existen x1 y vamos a ponerle x, bueno, x1, x2 en A. Tal que pues tal que f de x1 es igual a alfa y f de x2 pues es igual a beta. ¿Esto qué nos dice? Entonces f de x1 pues es igual al supremo de quién es A. En realidad A pues son todos los f de algo, tal que x está en K, ¿sí? Pero pues como este es un elemento de estos, de los que estoy tomando el supremo, entonces en realidad es un máximo. Se puede probar eso, que si el supremo está dentro del conjunto, pues el supremo tiene que ser un máximo. Entonces esto es igual al máximo de los valores de f de x, tal que x está en K. Y análogamente, f de x2 pues es igual a beta. Y esto, pues, vamos a ponerlo aquí, este es el ínfimo de los f de x, tal que x está en K. De nueva cuenta, pues esto debe de ser el máximo de los f de x, tal que x, no, perdón, mínimo.
Vamos a ponerle nada más min. El mínimo de los f de x tal que x está en k. Y ya. Entonces las funciones continuas alcanzan su máximo y su mínimo siempre. Bueno, entonces, pues fíjense, un resultado, pues, ¿cómo se puede decir? Pues donde se aplica esto, para que vean la utilidad en su forma general, es la siguiente proposición. Dice que tomen un espacio métrico. Y sean A, B, subconjunto de X, tales que A es compacto y además es cerrado. Y B, no, perdón, es compacto y B es cerrado. Ay, fue muy feo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es construir una función que nos ayude a probar lo que queremos. Entonces, pues definamos la función, ¿cómo vamos a llamarle? D sub b, que va a ir del conjunto A en 0, infinito, dada por D sub b de un A, lo van a mandar a la distancia de A a B. ¿Sí? Recuerden que cómo se define la distancia de un punto en conjunto. Distancia de un punto a un conjunto. Y pueden pensar que A es, por lo mientras que es un subconjunto de un espacio métrico, pues se define como el ínfimo de las distancias de X a A, tal que A está en A. Y si fueran dos conjuntos, pues nos va a quedar así. Si A y B son subconjuntos de un espacio métrico XD, recordemos que la distancia entre A y B, no me acuerdo si la definía así o con minúsculas. Bueno, si es con minúsculas, cámbiale. Definimos la distancia entre dos conjuntos como el ínfimo de las distancias de entre dos puntos A y B, tal que A está en A y B está en B. Y aparte, eso no sé si lo aprobamos, pero esto se puede probar como que se escribe como el ínfimo sobre A en A de el ínfimo con B en B de las distancias de A a B. Y también aquí se puede intercambiar. Entonces eso lo voy a usar ahorita. Fíjense, entonces, si ya recordamos esto, entonces pues esta es un ínfimo, esta que nosotros estamos definiendo. Pero en clases pasadas, o en una clase pasada,
demostramos que esta función que estamos aquí definiendo tiene la propiedad de Lipschitz. La distancia de x a b menos la distancia de y a b, esto es menor o igual, a ver, permítame, esto es menor o igual que la distancia de x a y para todo x y en x. Bueno, en particular para los elementos de A. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Entonces, d sub b, lo que nos está diciendo esta condición de Lipschitz es que es continua. Y por tanto, a ver, espérenme. Estoy escribiendo mal porque estaba yo escribiendo la proposición, pero no describí, no la acabé de decir qué es lo que quiero. A ver, espérenme. Bueno, aquí le voy a borrar mejor para no hacernos bolas, porque pues no puse qué es lo que quiero. Entonces voy a borrar esto, la voy a hacer un poco más chica para que quepa la proposición. Entonces, proposición sea xd un espacio métrico y a, b subconjuntos de x con A compacto, B cerrado y A intersección B igual al vacío, o sea que son ajenos. Entonces, la conclusión que yo quería ver era que la distancia entre estos dos puntos, entre el conjunto A y el conjunto B, es estrictamente mayor que 0. Vamos a ponerlo así completo. Es mayor que 0. ¿Sí? O sea, lo que es donde la distancia entre dos conjuntos es esta, que se puede escribir así. Lo que está diciendo es que cuando ustedes tienen en cualquier espacio métrico un compacto, imagínense que este es el compacto, y tienen un cerrado, que no necesariamente es compacto, por ejemplo en R2, piensen lo que este es algo compacto, cerrado y acotado, y aquí es algo como un semiplano, algo así. Bueno, entonces lo que está diciendo esta proposición es que existe, más bien, la distancia entre estos dos, ¿sí? Algo así como, pues, ¿cuál es el ínfimo? Pues no sé, a lo mejor es por acá, la distancia más chica. Esta distancia entre dos puntos es estrictamente mayor que 0. Ahora tenemos un ejemplo en el caso en el que si no es compacto, si solo tengo dos cerrados, eso no va a ser cierto. Entonces hay una separación, se puede decir, entre el conjunto A y el conjunto B. Bueno, entonces, ¿cómo iba la demostración? Ahora sí. La demostración es así. Entonces, demostración es definimos d sub b como una función que va de A en 0, infinita dada por d sub b de A igual a la distancia de A a B. O sea, lo que estamos haciendo es, estamos agarrando cualquier punto de A y estamos agarrando su distancia B. Cualquiera. Algo así. Y esa es la función. Lo que está haciendo es la distancia al conjunto B y definida en A. Entonces, en una clase pasada demostramos que esta D sub B, que es esta de acá, esta cumple esta desigualdad. Entonces lo que nos está diciendo es que esta es continua.
como ahora sí, y como A es compacto, y como A es compacto y la función t sub b es continua, entonces alcanza su mínimo. Entonces existe, vamos a ponerle así, A0 en A tal que la distancia de A, vamos a ponerle así, tal que d sub b de A0 pues es igual al mínimo de d sub b de A, tal que A está en A, es el mínimo de la función d sub b. Bueno, pero lo que nos está diciendo quién es esto, pues vamos a escribir, esto es el mínimo de, pues quién es estas, es la distancia de A a B, tal que A está en A. Pero recuerden que cuando se alcanza un mínimo, esta cosa la puedo cambiar por ínfimo, porque es lo mismo en este caso, el ínfimo y el mínimo, cuando existe, o sea, existe el mínimo, un punto de acá, esto es el ínfimo, el mínimo y el ínfimo son iguales. Entonces esto es el ínfimo sobre qué, sobre A en A, ¿sí? De las distancias de A a B. Pero este ínfimo de acá, lo que estábamos diciendo, ¿sí? Y estas distancias de acá, pues nada más lo escribo para que se vea. Pues esta distancia es el ínfimo de las distancias con B en B. Oiga, ¿cómo le puse acá? Ajá. El ínfimo con las distancias, o sea, cada uno de estos lo estoy desarrollando. El ínfimo de las distancias de A a B. Pero por lo que dijimos acá arriba, eso tiene que ser la distancia de A a B. Esto es igual a la distancia de A a B. Además, esto tiene que ser mayor que 0. Distancia de B0 a A tiene que ser estrictamente mayor que 0. Porque si fuera 0, en una clase probamos que cuando la distancia de un punto a un conjunto, que es exactamente esto, si esto es 0, entonces esto quiere decir que este punto está en la cerradura de B. Pero B es cerrado por hipótesis. Estaría en... Entonces A0 está en B. Y entonces tendríamos que pues este A0 está en B, pero también está en A. Porque pues el A0 ya lo habíamos supuesto que estaba en A. Y esto es una contradicción a la hipótesis que estábamos suponiendo, que el conjunto A y B no se tocan, son ajenos. Esta de acá. ¿Sí? Entonces, pues esta distancia que está acá tiene que ser estrictamente mayor que 0. Y ya. Bueno, menciono acá
algunas observaciones. Por ejemplo, el resultado que acabamos de probar no se cumple si solo tengo dos cerrados, fíjense. Ejemplo. Pues tomen A igual al conjunto, ¿qué quieren? Pues el conjunto de los x, 0, tal que x está en R. Esto es como si fuera el eje de las x. Y también consideremos, entonces vamos a poner x sean A igual a esto y B igual al conjunto de los puntos de la forma x, 1 entre x, tal que x está en R. O le ponemos mejor de otra manera, a ver, espérenme para que quede pues mejor. Bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, ¿quién es el conjunto A? Si ustedes lo grafican, ahí. El conjunto A es todo esto. ¿Sí? Y el conjunto B es... Vamos a poner... Es que no sé si ponerle así. Con X en R. Sí, porque esta es la hipérbola. Entonces esta viene así. Está bien, esto es B. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando es que la distancia de A a B, ambos son cerrados. A y B son cerrados. Y son ajenos. Pues la hipérbola pues nunca va a cruzar o nunca va a tocar al eje X. Pero la distancia entre ambos no, perdón. Pero la distancia entre ambos, sí, es igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué es igual a 0? Pues básicamente porque esta parte se están como juntando, pero nunca se tocan, ¿no? Y aquí entonces lo que pasa es que... ¿por qué es cierto esto? Pues, le pueden poner aquí. Pues... la sucesión... no sé si ponerle sucesión. Pues fíjense. La sucesión n, 0. Pues ese es un subconjunto de A. Es el eje de las X. Que antes están de esta forma. Y ¿qué cosa? A ver, espérenme. Y además voy a definir otro que sería el conjunto de la forma n, 1 entre n. Tal que n está en n. Este de acá, pues como está es de esta forma, este es un subconjunto de B. Entonces lo que está haciendo, por ejemplo aquí va a tener los naturales n, 0. Son todos estos. ¿Sí? Y los puntos de B, pues son 1,1. A lo mejor está por acá. Bueno, imagínense que aquí está el 1,1. Después n,1 entre n. De 2,1 medio. Después 2,1 tercio y así. Entonces, estas cosas sí están haciendo que la distancia se haga chica. Pero no, y eso diría que la distancia es 0 porque voy a escribir eso que dije, porque entonces la distancia de AB, como es el ínfimo de puntos acá y puntos acá, pues esto es igual a... no, esto es como es el ínfimo de estas cosas, de este estilo y de este estilo, ¿sí? Entonces, este es menor o igual que
¿Dónde estamos? Estamos en... A ver, espérenme. Ah, sí, estamos en R2. Entonces, pues la distancia entre A y B es menor o igual que la norma euclidiana de n,0 menos n,1 entre n. Algo así. Pero, pues esto cuánto queda. A ver, no, a ver, lo estoy haciendo mal, espérenme. No, sí está bien, porque esto supongan que es la norma euclidiana, o la del máximo, lo que ustedes quieran. Pues esto cuánto les va a quedar, esto va a ser la raíz de n menos n al cuadrado, que es 0, más 0 menos 1 entre n al cuadrado, esto es 1 entre n al cuadrado, nada más, porque se cancelan estas. Bueno, y esto es igual a 1 entre n. Y esto se va a 0 si n tiende a infinito. Entonces ya demostramos que la distancia entre estos dos puntos es 0. Voy a poner aquí, es decir, la distancia entre estos dos conjuntos, perdón, dije puntos, pero son conjuntos, es 0. Entonces es 0, pero son ajenos 2 a 2, o sea, cumplen esta propiedad. Entonces no vale, entonces sí necesito que uno sea a fuerza compacto para que ya pueda decir que esta es estrictamente mayor que 0. Bueno, esta es una observación. Vamos a ese le ponemos ejemplo y aquí le pongo observación. El resultado que acabamos de probar se puede mejorar. Se puede mejorar si el espacio es normado. Es decir, si A, B son subconjuntos de un espacio normado, o sea, ya tengo estructura de espacio vectorial, lo que no tengo en el caso nada más métrico. Si A y B son subconjunto de X, un espacio vectorial normado, y lo mismo con A compacto y B cerrado. Vamos a ponerle coma, A compacto, B cerrado y son ajenos. Entonces, el teorema anterior dice que la distancia entre ellos dos, entre esos dos conjuntos, es estrictamente mayor que 0. Pero aquí lo que va a pasar es que todavía dice más. Entonces existe A0 en A y existe B0 en B, tal que la distancia del punto A al punto B no solamente es mayor que 0, sino además esto es igual a la norma de la diferencia, que esto sería mayor que 0, porque como son ajenos, pues estos tienen que ser distintos. Entonces, cuando son conjuntos en un espacio normado, esto nos va a dar pie a que nosotros podamos probar que esta distancia entre estos dos conjuntos de hecho es igual a la norma de una diferencia de puntos. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues lo que estamos haciendo acá. Si aquí está A y aquí está, vamos a ponerle así, y aquí está B, ¿sí? Imagínense los rellenos. Entonces va a existir no solo la distancia es estrictamente mayor, sino va a existir un punto acá y un punto en B, tal que la distancia entre los conjuntos es exactamente la norma de esa diferencia de puntos. Y bueno,
ya no lo vamos a ver, pero pues que esto sea igual a la diferencia de un punto en A menos un punto en B ayuda para muchas cosas geométricas. Bueno, una de ellas es que, por ejemplo, yo puedo cruzar acá una recta, ¿sí? Entre comillas, se puede decir, piénsenlo así. Algo de dimensión 1 menos pueden pensar en R2. De tal manera que pues lo separe a los conjuntos, ahí ve. Pero bueno, eso ya es... ¿Y por qué es importante eso? Ya es tema de otro curso. Bueno, finalizamos con la definición de punto de acumulación que nos va a servir para el siguiente teorema, que vamos a dar otra caracterización de compactos. Entonces lo voy a poner aquí. Definición. Sea X de un espacio métrico. Y ya un subconjunto de X. Entonces decimos que X en X, que un punto X en X es un punto de acumulación de A. Es un punto de acumulación de A si para cada epsilon mayor que 0 se tiene que la bola de radio epsilon con centro en X, pero le quitan el centro. O sea, es como una bola agujerada en el centro. La bola de radio epsilon menos X, la bola de radio epsilon con centro en X menos su centro, intersección el conjunto A, es distinta del vacío siempre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Pues supongan que tienen su conjunto A. Bueno, no sé cómo esté ahí. Este sea A. Pues aquí tienen unos puntos por acá. Algo así. Bueno, los puntos que si son de acumulación son puntos de este estilo acá. Bueno, los que rodean la frontera de la figura que acabo de dibujar. Estos de acá. Estos son los puntos de acumulación, en particular este de acá. Porque si ustedes trazan una bolita alrededor de ese punto de radio epsilon y le quitan el centro, siempre va a intersectar, siempre va a haber puntos o intersectar al conjunto A, puntos de A que están en A y en la bola, pero no son el centro. Cosa distinta sería si, por ejemplo, a que pertenece a A, yo le quito el punto, el agujero a la bola, y ese punto ya no va a intersectar a otro punto de A, porque lo único donde lo podía intersectar es en el centro, pero se lo quitamos. Entonces, a los puntos que ya no vamos a trabajar con ellos, pero a los puntos que no son de acumulación, o sea, son de este estilo, se les llama que son puntos aislados. ¿Se dan cuenta por qué? Porque están como alejados. Voy a poner aquí, nota. A los puntos de un conjunto A, vamos a poner así, de un conjunto, o de un subconjunto mejor. No, a ver, espérenme, no está bien. A los puntos de un subconjunto de... A los puntos, vamos a poner así. De A. No, no son de A. A los puntos. Es que a fuerza quiero ponerle de A. A los puntos que no son de acumulación en A. Se les llama
conjuntos aislados. Y bueno, eso no lo vamos a trabajar acá, pero eso tiene mucha importancia pues en otras áreas como variable compleja. Se estudian ahí pues los puntos aislados. Y bueno, eso es tema como de compleja. Nosotros lo vamos a querer para poder caracterizar a los conjuntos compactos usando el término de punto de acumulación. Lo que vamos a ver es que un conjunto es compacto si solo si todo conjunto infinito, ¿sí? No necesariamente una sucesión, sino puede ser un conjunto infinito. Todo conjunto infinito tiene un punto de acumulación en el conjunto que estoy diciendo que es compacto. Entonces es una compacidad en términos de puntos de acumulación. Bueno, entonces pues aquí paramos el video, nos vemos en el siguiente. Bye.